Siguiendo con la segunda grabación para la clase del día 20 de abril, vamos a hablar ahora dentro de la lista de categorías que integran el concepto del derecho. Vamos a hablar ahora de la palabra realidad. Y entonces todo lo que hemos explicado desde la semana pasada hasta ahora se refiere precisamente a eso. Un lenguaje expresa entes o entidades que existen en una realidad dada. Entonces ahora vamos a pasar a compartir la pantalla. Entonces, por supuesto, aquí tenemos el punto 3 que habla de la realidad. Entonces, el filósofo colombiano Mantiña Pineda dice que la palabra realidad tiene en filosofía dos sentidos o significados, que son el de la llamada filosofía antigua y medieval, que la realidad es el ser entendido en toda su generalidad. René Descartes usaba la palabra para designar el mundo espacio-temporal o la res extensa, y el mundo inespacial del pensamiento, la res cogitans. Y en esta conceptualización, la realidad es lo opuesto a lo aparente, que es la realidad como lo metafísico, el ser substancial y absoluto, y lo posible, que es la realidad como lo actual, lo opuesto a la mera potencia y virtualidad. Y el segundo concepto de realidad es el concepto que viene desde la filosofía moderna, desde Kant en adelante. Según Immanuel Kant, la realidad es lo que concuerda con las condiciones materiales de lo que él llama la experiencia sensible, siendo reducida a esta experiencia sensible a una categoría o concepto puro del entendimiento. Para la ontología contemporánea, la realidad tiene un modo de ser determinado por las notas de especialidad, temporalidad y acción recíproca. El ser real es una sección del ser, no todo el ser. Otro filósofo muy conocido, Nicola Bagnano, italiano, dice que dentro de los tres significados que tiene la palabra realidad en filosofía, el primero es el propio y específico y designa el modo de ser de las cosas en cuanto existen fuera de la mente humana o independiente de ella. La palabra realitas, en latín, fue acuñada en la escolástica tardía por el filósofo medieval Duns Scoto, quien la usó para definir la individualidad, que consistía en la última realidad del ente, que determina y contrae la naturaleza común ad esse hanc rem, a la cosa en particular. Esta realitas fue denominada de preferencia por el mismo Duns Scoto o por sus discípulos excitas en latín. La expresión o término ente, que ya lo hemos mencionado en clase anterior, es sinónimo de objeto y es el objeto de estudio de la ontología, que es la rama de la filosofía que trata de los objetos como tales y que intenta responder a la pregunta ontológica esencial, ¿qué es el ente? Los entes u objetos poseen determinaciones generales que les corresponden como tales, entre las cuales hay las que son características para todo objeto de una esfera de la realidad o aún de la realidad en general, es decir, la estructura propia de los objetos a lo que pertenece lo óntico, o la estructura óntica, lo que es materia de estudio de la ontología general en filosofía, y las determinaciones restantes que se refieren a la elaboración por el esfuerzo del conocimiento, que hace sufrir al objeto algunas modificaciones, y las modificaciones que el objeto sufre, estas son producto de la elaboración de la filosofía y de las ciencias particulares mediante la relación específica de conocimiento, a las que se denominan modificaciones ontológicas, y que son la materia de estudio particular de la ontología especial, según Mantiña Pineda. En cuanto al concepto científico de la palabra realidad, desde una perspectiva científica, la expresión realidad tiene los siguientes significados. En primer lugar, en sentido estricto, la realidad es la actualidad, es decir, la suma total de lo que existe ahora respecto de cierto marco de referencia. En sentido científico, se entiende por realidad
la suma total de los objetos existentes en algún momento, o lo que es lo mismo el subconjunto de las entidades que son reales ahora en un determinado marco de referencia. Relación entre el lenguaje y la realidad. Hay concepciones. Se entiende por concepción en el mismo sentido que la percepción y que la imaginación, tanto el acto de concebir o el objeto concebido, pero más particularmente el acto de concebir, ya que para el objeto se reserva el término concepto. El verbo concebir es un intransitivo que significa en sentido figurado formar idea de una cosa o comprenderla, razón por la cual es considerado en este contexto sinónimo de comprender, según el diccionario de García Pelayo. Según el autor argentino Nino, que ya lo hemos citado aquí en clase, existen dos concepciones fundamentales que tratan de describir la relación entre el lenguaje y la realidad, que son la platónica y la convencionalista, que serían los siguientes. En cuanto a la concepción platónica, también llamada el platonismo antiguo, realismo escolástico o fenomenalismo moderno, se manifiesta en tres puntos fundamentales, que son: en cuanto a la naturaleza de los conceptos reflejan una presunta esencia de las cosas y las palabras son vehículos de los conceptos. Conceptos con carácter de verdad esencial o necesariedad, entre comillas, por un procedimiento de intuición intelectual o mística, ya que son ellos los únicos conceptos de los que se pueda constituir la esencia inmutable de las cosas, según Hermann Kantorowicz. Segundo, en cuanto a la relación entre las expresiones lingüísticas y la realidad, la relación consiste en una conexión necesaria que los individuos no pueden crear o cambiar, sino solo reconocer, detectando los aspectos esenciales de la realidad que deben estar recogidos en los conceptos. Nexo metafísico entre el nombre de la cosa y la cosa nombrada, que sería peligroso y sacrílego desconocer, según Kantorowicz. Y tercero y último, en relación a la definición de las palabras y la forma de obtenerla, existe una sola definición válida para una palabra y la misma se obtiene mediante intuición intelectual de la naturaleza intrínseca de los fenómenos denotados por la expresión, y la tarea de definir un término es descriptiva de ciertos hechos. El realismo verbal, la magia verbal o de las palabras, la búsqueda de esencias místicas en una palabra, según entonces el filósofo alemán del siglo XX Hermann Kantorowicz, filósofo jurídico. En cuanto a la convención convencionalista, entonces también llamada contemporánea o de la filosofía analítica, se manifiesta igualmente en tres puntos fundamentales. En cuanto a la naturaleza de los conceptos para la concepción convencionalista o moderna en ningún caso reflejan propiedades esenciales de las cosas, pues tales propiedades existen o existirán en la medida en que los individuos hagan de ellas condiciones necesarias para el uso de una palabra, y tal decisión no es inmutable, es decir, puede variar. Segundo, en cuanto a la relación entre las expresiones lingüísticas y la realidad, la relación ha sido establecida arbitrariamente por los individuos por medio de acuerdos consuetudinarios expresos o tácitos. Y en relación a la definición de las palabras y la forma de obtenerla, rige un absoluto voluntarismo, ya que en el manejo de un lenguaje nadie está constreñido ni por razones lógicas ni por factores empíricos a seguir los usos lingüísticos vigentes, pudiendo elegir cualquier símbolo para hacer referencia a cualquier clase de cosas y pudiendo formar las clases de cosas que le resulten convenientes. Investigación acerca de los criterios vigentes en el uso común para usar la palabra o símbolo conceptualizado y definido, la cual se guiará por criterios de utilidad teórica y conveniencia para la comunicación. Y termina explicitando Carlos Santiago Nino que hay juristas que no advierten la diferencia entre definir una palabra y describir la realidad. Ello resulta perjudicial para la identificación de los fenómenos y provoca estériles disputas y dificultades artificiales. Y eso es todo en relación al concepto de realidad. Que tengan un excelente día, y entonces en la próxima clase entonces continuaremos con el concepto o otros conceptos que tengo en este resumen, que ya después lo subiremos a la UP Virtual Moodle, donde entonces iremos viendo otros conceptos que consideramos importantes que van a ayudarnos a entender mejor el concepto del derecho. Gracias por su atención.